Las cosas pasaron en su momento y ahora Daniel el mochuelo las recordaba con fruición. Su padre, el quesero, pensó un nombre antes de tener a su propio hijo. Tenía un nombre, y le arropaba y le mimaba, y era ya casi como tener al propio hijo. Luego, más tarde, nació Daniel. Daniel el mochuelo evocaba sus primeros pasos por la vida. Su padre emanaba un penetrante olor, era como un gigantesco queso, blando, blanco y pesadote. Pero Daniel el mochuelo se gozaba en aquel olor que impregnaba a su padre y que le inundaba a él, cuando, en las noches de invierno, frente a la chimenea, acariciándole le contaba la historia de su nombre. El quesero había querido un hijo antes que nada para poder llamarle Daniel. Y se lo decía a él, al mochuelo, cuando apenas contaba 3 años, y manoseaba su cuerpecillo carnoso y rechoncho, equivalía a prolongar la cotidiana faena en el entremijo. Pudo bautizarle de diferentes nombres, pero el quesero prefirió llamarle Daniel. ¿Sabes que Daniel era un profeta que fue encerrado en una jaula con 10 leones y los leones no se atrevieron a hacerle daño? Le decía estrujándole amorosamente. El poder de un hombre cuyos ojos bastaban para mantener a raya a una jauría de leones era un poder superior al poder de todos los hombres. Era un acontecimiento insólito y portentoso que desde niño había fascinado al propio quesero. «Padre, ¿qué hacen los leones? Morder y arañar. Son peores que los lobos, más feroces». «¿Qué?». El quesero facilitaba la comprensión del mochuelo, como una madre que mastica el alimento antes de dárselo a su hijo. «Hacen más daño que los lobos, ¿entiendes?», decía. Daniel el mochuelo no se saciaba. «¿Verdad que los leones son más grandes que los perros?». «Mucho más grandes». «¿Y por qué a Daniel no le hacían nada?». Al quesero le complacía desmenuzar esta historia. Les vencía solo con los ojos, solo con mirarles. Tenía el poder de Dios en los ojos. «¿Qué?». Apretaba al hijo contra sí. Daniel era un santo de Dios. ¿Qué es eso? La madre intervenía precavida. «Deja al chico ya, le enseñas demasiadas cosas para la edad que tiene». Se lo quitaba al padre y lo acostaba. También su madre hedía a oruga y a cuajada. Todo en su casa olía a cuajada y a requesón. Ellos mismos eran un pueblo de cantado olor. Su padre llevaba aquel tufo hasta en el negro de las uñas de las manos. A veces, Daniel, el mochuelo, no se explicaba por qué su padre tenía las uñas negras trabajando con leche o por qué los quesos salían blancos siendo elaborados con aquellas uñas tan negras. Pero luego su padre se distanció de él. Ya no le hacía arrumacos ni carantoñas. Y eso fue desde que el padre se dio cuenta de que el chico ya podría aprender las cosas por sí. Fue entonces cuando comenzó a ir a la escuela y cuando se arrimó al muñeco en busca de amparo. A pesar de todo, su padre, su madre y la casa entera seguían oliendo a boruga y a requesón. Y a él le seguía gustando aquel olor, aunque Roque, el moñigo, dijese que a él no le gustaba, porque olía lo mismo que los pies. Su padre se distanció de él como de una cosa hecha, que ya no necesita de cuidados. Le daba desilusión a su padre verle valerse por sí, sin precisar de su patrocinio. Pero, además, el quesero se tornó taciturno y malhumorado. Hasta entonces, como decía su mujer, había sido una perita en dulce, y fue el cochino afán del ahorro lo que agrió su carácter. El ahorro, cuando se hace a costa de una necesidad insatisfecha, ocasiona en los hombres acritud y encono. Así le sucedió al quesero. Cualquier gasto menudo o el menor desembolso superfluo le producían un disgusto exagerado. Quería ahorrar, tenía que ahorrar por encima de todo, para que Daniel, el mochuelo, se hiciera un hombre en la ciudad, para que progresase y no fuera como él, un pobre quesero. Lo peor es que de esto nadie sacaba provecho. Daniel, el mochuelo, jamás lo comprendería. Su padre sufriendo, su madre sufriendo y él sufriendo. Cuando quitarle el sufrimiento a él significaría el fin del sufrimiento de todos los demás. Pero esto hubiera sido truncar el camino, resignarse a que Daniel, el mochuelo, desatarse de progresar. Y eso no lo haría un quesero.
Daniel progresaría aunque fuese a costa del sacrificio de toda la familia, empezando por él mismo. No, Daniel, el mochuelo, no entendería nunca estas cosas, estas tozudeces de los hombres y que justificaban como un anhelo lógico de liberarse. ¿Liberarse de qué? ¿Sería más libre en el colegio o en la universidad? ¿Que cuando el moñigo ya se peleaban a bociñazo limpio en los prados del valle? Bueno, quizás sí, pero él nunca lo entendería. Su padre, por otra parte, no supo lo que hizo cuando le puso el nombre de Daniel. Casi todos los padres de todos los chicos ignoraban lo que hacían al bautizarles. Y también lo ignoró al padre del maestro, y el padre de Quino, el de Manco y el de Antonio, el buche, el del bazar. Ninguno sabía lo que hacía cuando don José el cura, que era un gran santo, volcaba la concha llena de agua bendita sobre la cabeza del recién nacido. O si sabían lo que hacían, ¿por qué lo hacían así, a conciencia de que era inútil? A Daniel el mochuelo le duró el nombre lo que la primera infancia. Ya en la escuela dejó de llamarse Daniel. Como don Moisés el maestro dejó de llamarse Moisés, a poco de llegar al pueblo. Don Moisés el maestro era un hombre alto, desmedrado y nervioso, algo así como un esqueleto recubierto de piel. Habitualmente torcía media boca como si intentase morderse el lóbulo de la oreja. La molicie o el contento le hacían acentuar la mueca de tal manera que la boca se le rasgaba hasta la patilla, que se aceitaba muy abajo. Era una cosa rara aquel hombre, y a Daniel el mochuelo le asustó y le interesó desde el primer día de conocerle. Le llamaba peón, como oía que le llamaban los demás chicos, sin saber por qué. El día que le explicaron que le bautizó el juez así en atención a que don Moisés avanzaba de frente y comía al lado. Daniel, el mochuelo, se dijo que bueno, pero continuó sin entenderlo y llamándole peón, un poco a tontas y a locas. Por lo que a Daniel el mochuelo concernía, es verdad que era curioso, y todo cuanto le rodeaba lo encontraba nuevo y digno de consideración. La escuela, como es natural, le llamó la atención más que otras cosas, y más que la escuela en sí, el peón, el maestro, y su boca inquieta e incansable, y sus negras y espesas patillas de bandolero. Germán, el hijo del zapatero, fue quien primero reparó en su modo de mirar las cosas, un modo de mirar las cosas atento, concienzudo e insaciable. Fijaos, dijo, lo mira todo como si le asustase. Y todos le miraron con mortificante detenimiento. Y tiene los ojos verdes y redondos como los gatos, añadió un sobrino lejano de don Antonino, el marqués. Otro precisó aún más, y fue el que dio en el clavo. Mira lo mismo que un mochuelo, y con mochuelo se quedó. Pese a su padre y pese al profeta Daniel y pese a los 10 leones encerrados con él en una jaula y pese al poder hipnótico de los ojos del profeta, la mirada de Daniel, el mochuelo, por encima de los deseos de su padre, el quesero, no servía siquiera para apaciguar a una jauría de chiquillos. Daniel se quedó para usos domésticos. Fuera de casa solo se le llamaba mochuelo. Su padre luchó un poco por conservar su antiguo nombre, y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía el fresco en el mixto. Pero fue en balde. Tratar de impedir aquello era lo mismo que tratar de contener la impetuosa corriente del río en primavera. Una cosa vana, y él sería en lo sucesivo mochuelo, como don Moisés era el peón, Roque el moñigo, Antonio el buche, doña Lola la tendera, la guindilla mayor, y las de los teléfonos, las cacas y las lepóridas. Aquel pueblo administraba el sacramento del bautismo con una pródiga y mordaz desconsideración.